Vamos a hablar sobre Scrum. Si tienen preguntas me pueden interrumpir. Y Scrum es una metodología de desarrollo ágil que tiene como objetivo ayudar a equipos pequeños a construir productos complejos de software. Entonces, eso es importante como equipos pequeños, porque si uno piensa, por ejemplo, en empresas grandes como Facebook, Google, uno creería, bueno, todos como trabajando al mismo tiempo, pero la realidad es que ellos también dividen a las personas en grupos y cada grupo tiene como unos proyectos específicos, ¿no? Entonces, eh, Scrum o todo lo de metodologías ágiles se basa en que los grupos sean relativamente pequeños, de unas 5 a 9 personas máximo, y de esa forma se pueda avanzar más rápido, porque si son más grandes de eso, ya se vuelve la comunicación muy difícil entre todos los miembros del equipo. Entonces la idea es mantener el número de personas bajito. Ahora, por qué surgió Scrum? ¿O qué había antes de Scrum? Y antes de Scrum lo que había es este modelo que se llama en cascada, que eso fue muy 70s, 80s, incluso entrando 90s, se utilizaba mucho este modelo. Yo alcancé a leer todavía unos libros que digamos, promovían este modelo en cascada. Y el modelo en cascada lo que busca es realizar un proceso que sea muy secuencial en cuanto a desarrollo. Porque la ingeniería de sistemas y digamos ciencias de la computación, o no, más que todo la ingeniería de sistemas, que es donde se ve esto de planeación y diseño de aplicaciones, ha buscado que, como es una ingeniería, parecerse mucho, por ejemplo, a la ingeniería civil, en donde en la ingeniería civil para construir un puente primero se levantan unos requerimientos del piso y de lo que se necesita hacer, después se hace un diseño, después se monta el puente, se construye, después le hacen unas pruebas de carga y el puente quedó listo y ya no va a evolucionar más ni va a cambiar, ¿verdad? Y así es que queríamos hacer software, que fuera así como con ese proceso industrializado. Pero la realidad es que el software no funciona así, el software siempre está evolucionando, sobre todo o más hoy en día, que si ustedes ven Google, Facebook, todas las aplicaciones en Internet están evolucionando y cambiando constantemente. Entonces en el 90 a finales del 90, mejor dicho, un grupo de personas se reunieron y definieron un manifiesto que iba a ser como lo que se conoce hoy sobre todas las metodologías ágiles. Este es el manifiesto que las une, ¿sí? Porque hay varias metodologías, Scrum solo es una, es la más famosa, pero hay muchas más. Y Scrum son 12 puntos, el manifiesto son 12 puntos, pero quizá los más importantes son los que vamos a nombrar acá. El primero es: nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Listo, entonces en vez de hacer como todo este proceso en cascada, en donde se levantan los requerimientos, se diseña, se construye y se prueba, vamos a estar constantemente entregándole digamos código y ya algo tangible al cliente para que lo pueda estar probando. ¿Listo? Aceptamos que los requisitos cambien, que eso es algo que muchas empresas de desarrollo, digamos, si yo tengo una empresa de desarrollo, quisiera que el cliente supiera exactamente lo que quiere hacer, pero eso en la práctica no funciona así. Incluso uno haciendo su propio software no sabe exactamente qué es lo que quiere al final. Entonces, como teniendo esto en cuenta, es mejor aceptar que los requisitos van a cambiar, hacer un primer diseño a grandes rasgos, ir implementando, ir teniendo retroalimentación del cliente y ir mejorando el producto. Entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia el periodo más corto, o sea, 2 semanas. Lo ideal es ir entregando software cada 2 semanas. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Antes, como que las personas de negocio
solo se involucraban en la parte de levantamiento de requerimientos y diseño. Y ni siquiera, hasta solo en la parte de levantamiento de requerimientos. Las responsables del negocio son las personas que saben cómo funciona el negocio y que obviamente se están apoyando en los desarrolladores para hacer el software, ¿no? Pero la idea en una metodología ágil es que estén constantemente trabajando paralelamente tanto los responsables del negocio como los desarrolladores. Los responsables del negocio están probando lo que los desarrolladores van entregando, dándoles retroalimentación y digamos, especificando lo que se va a hacer después. Y la última es la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Esta es el principio que más me gusta, porque es como tratar de buscar la esencia de la aplicación y empezar por ahí, y a medida que se va necesitando se van agregando cosas, pero es como llegar a lo más básico de lo que se necesita para en un periodo máximo de un mes poder estar entregando algo funcional, y de ahí ya se va evolucionando el software. El manifiesto está en esta URL que se las voy a compartir si le quieren echar una mirada. Ahí está en español, también si lo quieren buscar en internet lo van a encontrar en internet. Empecemos a utilizar el Slack. El manifiesto listo. Y entonces veamos cómo se diferencia la metodología ágil a la metodología de cascada. Siempre que hablen de metodología ágil es porque es la evolución o en lo que evolucionó la metodología de cascada, que era la que les mostraba al principio. En la metodología ágil se va a hacer lo mismo de levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo, construcción y pruebas, pero en varias iteraciones, ¿sí? Y esas iteraciones pueden ser infinitas. Entonces, primero se hace un análisis de requerimientos, se hace un diseño, ¿sí? O sea, es decir, si necesitamos digamos, modelar la base de datos, qué código vamos a escribir, terminar escribiendo. O sea, no es que de una vez uno se ponga a escribir código, si hay un proceso de diseño, pero en ese mismo ciclo, que lo ideal es que sea de 2 semanas, que en Scrum se le llama el sprint, ya vamos a hablar de eso, pero la idea es que en esas 2 semanas o en el tiempo del sprint se haga el diseño, se construya algo, se desarrolle algo, y todo eso, lo ideal es que ya esté completamente probado con pruebas automatizadas, ¿no? Y eso se va a repetir varias veces y de esa forma va a ir evolucionando el software. ¿Listo? Ahora, mucha gente, digamos, el problema que yo más he visto en las empresas es que mucha gente cree que ya por utilizar una metodología ágil ya van a tener éxito. Y ese es como el peor error que se puede hacer. La metodología por sí sola no va a garantizar el éxito ni el fracaso de un proyecto, ¿no? Hay cosas mucho más importantes como el equipo, que sea un equipo balanceado, que sepa lo que está haciendo, que haya una buena persona que conozca Scrum y que lo domine y lo organice, y mientras que haya un buen equipo, un liderazgo técnico, ¿sí? Como si ustedes me preguntan cuál es el consejo número 1 para escoger una empresa donde van a trabajar, es que haya un equipo técnico fuerte, que haya un liderazgo técnico duro donde ustedes puedan siempre estar aprendiendo. Más que la plata y más que todo, eso es como lo que uno debe buscar. Entonces que haya ese liderazgo técnico y también el equipo junior, porque un equipo balanceado entre seniors y juniors es un buen equipo. Entonces Scrum es una de las metodologías que surge dentro de estas metodologías ágiles y es la que hoy por defecto se utiliza, pero hay muchas más como XP, Agile Programming, busquemos aquí Methodology,
Bueno, es que ahora todo es Scrum, pero veamos, hay una que se llama XP, Kanban, Lean, bueno, aquí está XP, y bueno, hay otras, pero la más completa y la que más cogió fuerza por varias razones es Scrum. Una de esas es que desafortunadamente detrás de Scrum se generó todo un negocio de certificaciones y Scrum Master, y bueno, de eso vamos a hablar en un momento, pero digamos que la esencia del Scrum y de cualquier metodología ágil no es tanto que la persona esté certificada y cosas, porque eso realmente no es necesario, es simplemente entender cuál es la esencia de la metodología, ¿sí? Y en Scrum y en cualquier metodología ágil, la idea es que se balancee las necesidades del negocio, es decir, el retorno de la inversión, con las necesidades del equipo. Porque quizás si ustedes han trabajado en equipos de software, y digamos con empresas, el problema es que los intereses de la empresa son diferentes a los intereses de las personas que lo están construyendo. A la empresa, ¿qué le interesa? Que se cree lo más rápido posible ese producto. No nos importa eso si por dentro el código es terrible, eso ellos no lo ven, entonces no les interesa, ¿cierto? Mientras que el equipo si quiere crear un producto que sea fácilmente evolucionar, que tenga pruebas automatizadas, que el código esté limpio, que el código sea muy consistente, y eso obviamente más adelante va a permitir que ese equipo, que ese software evolucione, que sea testeable, exacto, que evolucione fácilmente. Entonces siempre hay como ese conflicto. Entonces la idea de Scrum es balancear esos dos intereses, ¿sí? Hay 3 roles en los equipos de Scrum. Y como les decía, un equipo de Scrum está compuesto de 5 a 9 participantes. Cada uno de esos participantes tiene alguno de los siguientes roles. Puede ser el Product Owner, el dueño del producto, el Scrum Master, el maestro Scrum, o el Team Member, un miembro del equipo. Y ya, esos son los 3 roles que existen. Y pueden haber varios de estos, ¿no? O sea, obviamente si son 9 personas, pues varios van a ser Team Members, Scrum Master sí se recomienda que solo sea una persona, y el Product, incluso pueden haber 1 o 2 Product Owners. Y el Product Owner es el que se encarga de definir y priorizar los requerimientos del producto, de lo que se va a hacer, y es la persona que tiene la visión del producto, es el que representa los intereses del negocio, es el que quiere que esto se cree, es el que sabe qué es lo que se tiene que crear específicamente, es el que conoce el negocio. El Scrum Master es el que sabe mucho de Scrum, que trata de que la metodología se siga de forma adecuada y de remover cualquier impedimento que se presente en el camino. Lo más común es que la empresa le diga a una persona del equipo que lo necesita tanto tiempo y esa persona no pueda como suplir su rol dentro del equipo. Entonces el Scrum Master es el que debe decir, oiga, no, esta persona la tengo en esto, o si definitivamente hay que pasar en otro proyecto, si podemos continuar así o no. Y los demás son los Team Members, que son los que definen los que estiman lo que se va a hacer, son los que deciden qué herramientas y tecnologías se van a utilizar para hacer el trabajo. ¿Listo? Generalmente es el equipo técnico, los miembros del equipo, ¿no? Los que van a construir el software. Entonces están esos 3 roles. Y para definir los requerimientos en Scrum se utiliza un concepto que se llama historias de usuario. Y las historias de usuario se diseñaron pensando en las personas que no son técnicas, como que ellos mismos puedan definir una historia de usuario. Las personas que son, digamos, las que saben del negocio pero no saben de programación. Y las historias de usuario son muy simples de definir, que esa es la idea, para que la persona de negocio tampoco se sienta que tiene que ser súper específica y tiene que gastar un poco de tiempo definiendo los requerimientos. Y tiene la siguiente forma: como rol, digamos en la aplicación X que se va a hacer,
como tal rol, deseo tal funcionalidad de modo que pueda lograr tal objetivo. Ese es como el formato que se busca que se defina para que también los programadores y la parte técnica del equipo entienda como, bueno, esto, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Y para qué lo quiere hacer? ¿Sí? Esas son las tres preguntas que uno quiere como solucionar cuando uno está diseñando un requerimiento. Entonces, un ejemplo, o dos ejemplos, vamos a ver. Como una empresa, digamos que queremos hacer un sistema de nómina para empresas o para una compañía. Entonces, como administrador de la compañía, ese es el rol, deseo generar la nómina, esa es la funcionalidad, para poderle pagar a los empleados. ¿Para qué lo quiere hacer? Para poderle pagar a los empleados. ¿Sí? O como administrador de la compañía, deseo registrar un empleado para poder generar su nómina. Entonces, registrarlo en el sistema para después generarle su nómina. Entonces, la idea es que también le dé un poco de contexto a los programadores de qué es lo que se quiere hacer. Y fíjense que esto es todavía muy abstracto, ¿no? Con esto aquí falta muchísimo trabajo todavía, pero con esto ya aunque sea se puede empezar a ver qué es lo que se va a hacer. Y esto lo que inicia es una conversación entre la gente de negocio y los programadores. Listo, entonces eso es las historias de usuario. Y lo ideal es que esas historias de usuario se van a conversar entre las personas de negocio y las personas técnicas. Y esas historias de usuario puede que se dividan en otras historias. ¿Sí? Por ejemplo, de pronto generar la nómina es muy abstracto y de pronto, generar la nómina para empleados temporales y generar la nómina para empleados asalariados son dos cosas diferentes, entonces se puede dividir. Pero lo ideal de las historias de usuario es que sean estimables, es decir, que uno pueda decir más o menos que no vaya a ser tan grande como que vaya a durar meses, sino que uno las pueda estimar fácilmente en cuestión de que uno puede decir, bueno, esto lo podemos hacer en días y no en meses. Que sea valiosa, es decir, que le agregue valor al producto, y que sea independiente, es decir, que no, en lo posible, esto es difícil, pero en lo posible, que la historia de usuario no dependa de otras historias de usuario. Obviamente esto es como el caso ideal, pero en la práctica obviamente no se cumplen siempre todas. Pero la historia de usuario es el foco central de los requerimientos cuando se levantan en Scrum. Todo gira alrededor de las historias de usuario. Todo el mundo está discutiendo en torno a las historias de usuario. ¿Listo? Ahora, en base a esas historias del usuario, se crea, este concepto es muy importante y se habla mucho en Scrum, que es el backlog del producto. Y el backlog del producto es una lista organizada por prioridad con todas las cosas que se tienen que implementar, tanto nuevas funcionalidades como errores, como mejoras, etcétera. Todo eso va al backlog del producto. Ese backlog del producto es como todo lo que uno quiere hacer. No necesariamente significa que lo tengamos que hacer, pero está ahí como en ese backlog, ¿sí? Como en esa lista. Y se va organizando por prioridad. Las cosas más prioritarias se suben, están al principio de la lista, y las cosas con menos prioridad pues están más abajo. Ese es el backlog, y a partir de ese backlog, ya ahorita, como vamos a ver en las reuniones que se deben hacer para Scrum, se van a definir unas tareas, que las tareas son la unidad más básica de trabajo. Ya es algo como que se puede estimar, ya se puede decir a quién se le va a asignar a alguien. Entonces, un ítem del backlog puede comprender varias tareas, y uno debería tener por lo menos 3 listas. Una lista en donde va a tener las tareas por hacer, otra lista de las tareas que están en progreso, y otra lista de las tareas que están completadas. Con eso todo el equipo va a estar informado de quién está haciendo qué, si está en progreso, nadie lo ha comenzado, etcétera, etcétera. Y este es otro concepto de Scrum, se llama Burn Charts, y muestran
el trabajo por hacer y hecho en relación al tiempo. Y vamos a ver más adelante cómo estimar como cada tarea, porque la idea es que en últimas tengamos es un número de lo que tenemos que hacer, ¿no? Es como tenemos 10 unidades de trabajo por hacer, ayer hicimos 4, entonces hoy tenemos 6 unidades, después mañana hacemos 2, tenemos 4 unidades por hacer, y estas gráficas le van mostrando en el tiempo cómo ha evolucionado el trabajo. Entonces hay dos opciones: o mostrarlas burn down, es decir, una gráfica que va disminuyendo a medida que se van haciendo las tareas, de lo que falta, ¿sí? Entonces esto, la de la izquierda, es lo que falta, mientras que el burn up muestra los que se van haciendo en relación a las que hay. Entonces la azul, la que está arriba, es lo que toca hacer, y las completed es las que se van haciendo. La idea es que la roja alcance al azul, ¿no? Pero es mejor hacerla así en burn up, porque cuando se agregan más requerimientos y más trabajo, obviamente esa azul va a crecer. Entonces puede que la roja nunca alcance al azul, pero también se va a ver que el azul también está creciendo. Entonces no se ve tan mal, porque no se ve como que nunca simplemente tenemos más trabajo por hacer, en vez de que también pues los requerimientos han crecido. Bien, ahora sí hablemos de las iteraciones en Scrum, que se llaman los sprints, o también se les conoce como los ciclos de desarrollo. Y un sprint es un periodo de tiempo fijo, generalmente 2 semanas, en que se completa una serie de tareas. Cada sprint va a tener su propio backlog, o lista de tareas más bien, que indica cuáles son las historias de usuario que se van a implementar en ese sprint. ¿Listo? Entonces, generalmente, o lo ideal, esto la verdad no sé, en la práctica no se utiliza tanto, pero uno debería empezar con una lista desde cero. No sé si han visto esta aplicación. Esta es la aplicación como más famosa. Hay muchas para organizar el trabajo de Scrum, pero digamos la más fácil es Trello. Trello.com. Y es así, uno ve las cosas así como en listas. Entonces, por ejemplo, si creemos un nuevo board, entonces pongámosle Scrum, si no importa. Y la idea es que ahí vamos a tener varias listas. Entonces vamos a tener una de backlog, vamos a tener una de tareas por hacer. Entonces generalmente se le llama to do o tareas por hacer, como le quieran poner. In progress, las tareas que están en progreso, y finished. Al menos estas 4 listas. Entonces ya aquí uno agrega lo que lo que quiere hacer el backlog. Después en el to do ya son las tareas específicas que se tienen que hacer, y ya con esas tareas uno las va moviendo, digamos, en progreso, y ya cuando las termina las mueve a finalizado. Y lo ideal sería que cada sprint comenzara con un board independiente donde va a tener el backlog, es decir, las historias que se van a hacer. De ahí se sacan las tareas que se tienen que hacer específicamente. Pongámosle aquí tasks mejor. Y ya pues durante las 2 semanas que se vaya a hacer el sprint, o lo que se haya definido de sprint, se van pasando en progress y finish. Entonces ese es el sprint, y el sprint se organiza como en esas listas. Entonces cada sprint tiene su propio backlog que indica las historias de usuario que se van a implementar en ese sprint. Listo. Ahora, cada sprint ya sabemos que es cada ciclo, digamos, de 2 semanas o 3 semanas, o lo que se recomienda es que no sea más de un mes cada sprint. Van a haber unas reuniones que se deben seguir. La primera es la planeación del sprint, la segunda el Scrum diario, la tercera el tiempo de historia, y las últimas son la revisión del sprint y la retrospectiva. Entonces veamos cada una de esas, qué se hace en cada una de esas reuniones. La planeación del sprint se hace cuando arranca el sprint. Entonces, imagínense que vamos a tener un sprint de 1 semana. ¿Listo?
Al inicio de la semana, lunes 8 de la mañana, vamos a hacer la planeación, el inicio del sprint. Y esa reunión se divide en dos partes. Primero, el equipo va a decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer esta semana. Y ya teniendo eso que sabemos que queremos hacer, ¿qué tareas necesitamos para completar eso que nos comprometemos a entregar? ¿Sí? La idea es que esto no dure más de 2 horas. La planeación, más de 2 horas. Sobre todo si es una semana, debería ser 1 hora. 2 semanas puede ser hasta 2 horas. Si es un mes el sprint, puede durar, digamos, hasta 4 horas. Dependiendo porque por eso se recomienda que los sprints sean de menos de 2 horas, de 2 semanas. Listo, entonces todo el mundo comienza a trabajar el lunes después de la reunión y todos los días, por la mañana o en algún momento del día, se reúne todo el equipo y cada participante cuenta qué ha completado, en qué está trabajando y qué dificultades está teniendo, pero que sea muy rápido. Todos simplemente como decir, organizar rápido, decir eso, y si ya hay 2 personas que se tienen que sincronizar, bueno, que armen una reunión aparte, pero obviamente que no detengan a todo el equipo. La idea es que esta reunión no dure más de media hora. También le llaman el stand-up como de mantenerse parado, porque si uno se sienta en la reunión, se empieza a alargar. Entonces, si todo el mundo está parado, todo el mundo habla rápido y ya, ¿no? Pero eso te tiene que hacer diariamente. El tiempo de historia es una reunión que se hace entre el product owner o los product owners y de pronto el líder de la parte técnica. Y la idea es que ellos lo que se van a reunir es a mirar las siguientes historias de usuario para discutirlas, para empezar a conversar y ya especificarlas mucho mejor, ya con las personas de negocio. Y lo más importante, la salida de esta reunión son los criterios de aceptación. Es decir, ¿cuándo vamos a decir, listo, esto ya está hecho? Eso es lo más importante del tiempo de historia de esta reunión. Y la idea es que no se gaste más de 2 horas. También, pero no se necesita todo el equipo como en las otras 2 reuniones que hemos visto. Eso puede ser el Product Owner y el líder técnico. Listo, y al final, viernes por la tarde, se revisan los ítems que se terminaron y los que no se terminaron. Y ahí ya están todos presentes y generalmente esto dura 1 hora. Entonces ya es básicamente para mirar, miren, no completamos esto, ¿por qué no lo completamos? Y esto entonces lo vamos a dejar para el próximo sprint o no. Y ya hay como en la misma, yo creo que estas 2 reuniones normalmente se unen en una, revisión del sprint y retrospectiva. Es donde se identifican cambios que se pueden hacer para el siguiente sprint. Entonces, ¿qué no está funcionando? ¿Qué podemos mejorar? No, que las reuniones no las hagamos a las 7 de la mañana, sino a las 9 de la mañana. Que no nos demoremos tanto, que entonces ¿quién va a estar pendiente? Se va como el equipo adaptando y corrigiendo como en cada sprint, como para ir mejorando, ¿no? Pero la idea es que esto también sea muy rápido. Máximo 2 cambios que se vayan a hacer para el siguiente sprint. Entonces tiempo aproximado 5 a 20 minutos. ¿Listo? Entonces acá ya podemos ver en una sola, como en una semana, cómo se dividiría el programa de un sprint. Si es en una semana, ¿no? Entonces el lunes por la mañana la planeación, todos los días el stand-up, el miércoles puede ser por la tarde el tiempo de historia, el viernes al final el sprint review y el retrospectiva, que yo creo que acá se equivocaron porque retrospectiva 90 minutos es demasiado, eso no debería tomar más de 20 minutos. Entonces, pero sí, esa debería ser como el ciclo de un sprint. Obviamente si son 2 semanas, entonces el lunes se haría el sprint planning. Digamos, el story time se puede correr, digamos, al viernes, o es más, si son 2 semanas, uno podría hacer 2 sesiones de story time, el miércoles de esta semana y de la siguiente, y
el sprint review no se hace no se hace el primer viernes, sino el segundo, el sprint review y el retrospective. ¿Sí? Entonces se alarga, simplemente es como si se alargara todo la programación del sprint. Ahora, ¿cómo vamos a estimar? Ahorita les mostré los burn charts, que esa diapositiva la debería mover como después de esta parte, en donde los burn charts nos muestran qué tanto trabajo tenemos que hacer, pero ¿cómo estimamos ese trabajo? Entonces lo primero es que estimar es difícil porque hay muchas cosas que uno no tiene de conocimiento a la mano en ese momento para tomar una decisión completamente justificada. Entonces, así una persona lleve mucho tiempo desarrollando, es difícil estimar, ¿sí? Además que varía por muchas razones, el expertise de la persona, las tecnologías que se están utilizando, y eso como está cambiando constantemente, estimar es algo que es muy difícil hacerlo a ciencia, con una ciencia exacta. Sí, sigue. No, total, sí, eso es un... Sí, no, increíble porque eso sí es como el que diga que sepa estimar, y ese es un problema, que hay mucha gente que dice, no, nosotros estimamos y le entregamos en el tiempo que decimos, pero la realidad es que no, ¿sí? No lo pueden hacer, hay una estimación. Exactamente. Entonces, ¿por qué es difícil estimar? Porque depende de la experiencia y conocimientos de la persona que va a implementar. Es difícil tener todos los casos en cuenta. ¿Sí? Eso es lo más duro de la programación, que uno dice, bueno, eso lo puedo hacer en 2 horas, y en los detalles se demora otras 5 horas. Y obviamente también hay un tema de que los programadores tienen también sus ciclos de motivación y desmotivación, y hay veces que son más productivos y hay veces que son menos productivos. Todo eso afecta a la estimación, pero todo eso no significa que no debamos estimar, ¿no? Simplemente es como tener en cuenta eso, va a ser una estimación, pero pues intentémoslo, hay que intentarlo, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer para estimar? En vez de tratar de ser exactos de cuántas horas me voy a gastar, vamos a utilizar una escala de máximo 4 o 5, digamos, niveles, ¿sí? Diferentes empresas utilizan diferentes escalas. A mí la que más me gusta es la numérica, porque con los números pues uno puede sumar y decir, bueno, esto dura tanto de trabajo, 10, 20, 30. Pero la idea es que van a haber, digamos en este caso, 4 tipos de estimaciones, ¿sí? Uno puede decir, bueno, small, pequeño, medium, large, extra large. Y hay gente o empresas que utilizan las tallas de las camisetas, hay otros que utilizan nombres de perros, entonces el chihuahua es el small y el grandanés es el extra large. Pero como uno lo quiera, lo importante es saber que no es como que el medium sea el doble del small, es más bien como un poco exponencial. Entonces el small es, digamos, 2 veces menos que el medium, el large es mucho más largo que el medium, o sea, que la distancia entre el small y el medium es menor que la del medium y large, y extra large ya son realmente cosas bastante grandes, y entonces no es como que vaya, no es lineal, no es como que small, medium, large, extra large es lineal, y por eso mucha gente utiliza, digamos, estos números: small 1, medium 3, poco más, no es 1, 2, 3, 4, sino es medium 3, large 5 y extra large 8. Bueno, hay diferencia de 2, bueno, acá también de 2 y 3, ¿sí? Pero esa es la idea, es como ver que cada uno va creciendo más que el anterior. Y eso, ¿quién define cuál va a ser la estimación? La idea es que eso se haga por consenso. Entonces se definen como las tareas y todo el mundo pone como su consenso, y si hay una diferencia muy grande, ahí es donde viene lo interesante, es por qué esta persona cree que es tan grande y por qué esta cree que es tan pequeño. Ahí se puede discutir un poco y pueden llegar a una conclusión. De pronto esta persona está asumiendo cosas que no van,
o esta otra persona le falta tener en cuenta este tipo de cosas. Y ahí se van como mejorando esas estimaciones, ¿no? Esa es la idea, como estimar eh, esas estimaciones. Que de nuevo, como decía Carlos, son solo estimaciones. Y voy a bajar esta gráfica acá, porque ya con la estimación, entonces si ya vimos que esta semana vamos a hacer, digamos, la suma de todo lo que vamos a hacer da 60, entonces ya aquí podemos decir, bueno, tenemos que subirle 60 puntos a la gráfica y vamos a ver cómo avanzamos. ¿Listo? Y eso es Scrum, esa es la idea del Scrum. El objetivo no es hacerlo difícil. Tiene algunos como conceptos como, digamos, que les ponen nombres como también un poco sofisticados, como esto, Burn Charts. Pero la esencia es como organizarse como grupo y tratar de sacar software lo más rápido posible. Es que eso es como algo que todos queremos hacer, ¿no? En últimas. No se tiene que seguir al pie de la letra. De hecho, nosotros en varios proyectos que tenemos no lo seguimos al pie de la letra, pero nos inspiramos en Scrum, ¿sí? Entonces hay cosas que se hacen. Por ejemplo, cosas que yo digo que no deberían faltar nunca: la reunión diaria, que los ingenieros se reúnen en un momento y digan en qué están, qué avanzaron, qué dificultades tienen, y ya, no más, y en qué van, y si van con el programa, o sea, que si van con la planeación. Eso es algo que se debería hacer. Y otra que a mucha gente, o sea, muchas empresas, a mí me sorprende que no las hagan, es esta de tiempo de historia. Como que muchas empresas mezclan este tiempo de historia con, por ejemplo, la planeación, ¿sí? Entonces se empiezan a alargar las reuniones mucho, y aquí, por ejemplo, en el tiempo de historia no necesita estar todo el equipo. Es solo la parte de producto, el product owner, y de pronto el líder del proyecto, que ayude a ir definiendo mejor las historias de usuario. Y eso es todo. No sé si tengan preguntas, comentarios. Sí. No. Bueno, si cuando son clientes toca convertir esto en días o horas, pero lo ideal es que, o digamos que lo que yo he visto en las empresas, es que las empresas empiezan a aprender cuántos puntos pueden hacer sus ingenieros, ¿sí? Entonces una empresa dice, no, con mi equipo que tengo, yo puedo hacer 100 puntos de historias. Eso se llama así, History Points. Entonces, si ustedes buscan Scrum History Points, a eso se refiere. Scrum Story Points, no History Points, Story Points. Y ese no necesariamente se traduce en horas. Como un small uno puede decir, bueno, sí, quizá una hora máximo va a ser small. Medium, pongámosle que mediodía, ¿sí? Large, hablemos de dos días, 2 o 3 días. Y extra large, hablemos de una semana, por decir algo, por poner un ejemplo. Pero lo que te digo, general, o incluso sí, 2 semanas para hacerlo más largo todavía. Pero de una persona, ¿no? Esto es como una persona, 2 personas, no, eso es por persona. Entonces generalmente es mejor decir, bueno, mi equipo tiene una capacidad de 100 puntos en la semana, y eso es a lo que le apuntan, ¿no? Incluso conozco empresas que pagan unos bonos de acuerdo al número de puntos que hayas logrado, ¿sí? Completar. Entonces, bueno, ahí hay cosas. Sí. Ahí hay cosas que vienen sujetas a esto, pero de nuevo,
una estimación es una estimación, ¿sí? Entonces, lo importante, que es lo que yo les recomiendo, siempre estar como la comunicación es muy importante en la programación. Entonces siempre estar diciendo, mire, voy en esto, yo ahorita voy a tratar de sacar esto y no creo que se me pase ahorita el mediodía, pero si no, yo les aviso o algo así. O sea, es como ser muy honestos en lo que uno está, en lo que uno va a tratar de lograr, y estar en comunicación con los demás, como para que todo el mundo esté enterado. Que quizás es una de las falencias de muchos programadores, la falta de comunicación, es lo que yo he visto, que los detiene mucho como en el proceso digamos, de mejorar en su carrera, la falta de comunicación. Hay gente que es muy buena técnicamente, pero para comunicarse no sé, son muy, no lo practican, no se esfuerzan oiga, voy a tratar de hacerlo, porque eso también es de práctica, ¿no? Y listo, no sé si hay alguna pregunta. Vengan, voy a detener la grabación.